Bueno, vamos a ver el código que hicimos sobre la actividad 10, la práctica sobre las listas enlazadas simples. Bueno, la parte más importante del código es la creación de cada nodo de la lista. Para hacer eso utilizamos un struct de C++ que está hecho de dos partes. Eh, una variable entero, tipo entero, que se llama dato, que es el valor que el usuario quiere insertar o que se quiere almacenar en la lista, y la otra parte es otro struct del mismo tipo nodo para representar la referencia del nodo hacia el próximo nodo de la lista. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la representación de la lista enlazada en el código. Se utiliza una clase que se llama lista enlazada, y como la lista enlazada está hecha de nodos y el primer nodo es la cabeza y el último es la cola, al inicio de la lista cabeza y cola tienen la misma referencia, es decir, se dirige hacia lo mismo, hacia null, al inicio de la lista. Eh, Después, a utilizar varias funciones se pueden crear y eliminar nodos en la lista. La primera función es sobre la creación de un nodo al final de la lista, es decir, la cola. Esta es una función que solo necesita un valor, el valor que se quiere almacenar en la lista. Se crea un nodo llamado temp, es decir, temporal. Ese nodo guarda el dato que se quiere almacenar en la lista, y la referencia de ese nodo es hacia null ptr, ya que el último nodo es igual a la cola. Después se hace una condicional if. Este es en el caso si cabeza es igual a null, pues quiere decir que la lista está vacía. Entonces cabeza y cola es el mismo nodo, y ambas variables pues es igual a temp, porque la lista solo va a tener un nodo. Si no, quiere decir que la lista pues tiene varios nodos, y si ese es el caso, entonces se cambia los datos de cola a, a los datos de temp, o sea, del nodo temporal. Es decir, como se quiere crear un nuevo nodo al final, pues se cambia los datos del último nodo que anteriormente era cola. El nuevo nodo ahora es la nueva cola. La próxima función es sobre la creación de un nodo al inicio. Utiliza las mismas acciones que la función que crea un nodo al final. La diferencia es que no se cambia los datos de la cola, sino que se cambia los datos de cabeza. Es decir, se crea un nuevo nodo que va a ser la nueva cabeza, y se cambia la referencia. O sea, se pone la referencia al nodo nuevo hacia la cabeza, y la cabeza ahora va a ser igual al nodo nuevo. La próxima función es sobre la creación de un nodo con una posición dada. Se crean tres nodos diferentes: previo, actual y temporal, y el nodo actual se crea igual como la cabeza, o sea, tiene los mismos datos que cabeza. Después se crea un bucle tipo for, que lo que se hace aquí es que se busca dos nodos: el nodo que tenga la posición que el usuario eligió, y también el nodo que está anterior a dicho nodo. Después de tener eso, se almacena el valor del nodo temporal, es decir, el dato que se quiere almacenar. Después se cambia la referencia del nodo previo hacia el nodo nuevo, es decir, que el previo, o sea, el nodo que está anterior a la posición que se dio, la referencia de ese nodo es igual a temporal. Y después la referencia de temp, la referencia va a ser actual. Es decir, en esta nota se nos dice que después de realizar esos pasos se insertan un nodo entre dos nodos, de manera que el nuevo nodo se inserta en la posición deseada. Es decir, en el bucle for pues se encontraron estos dos nodos. Actual es el que tiene la posición que se puso, y también se buscó el nodo previo. Entre el nodo previo y el nodo actual se metió un nuevo nodo que sería temporal, y pues aquí se crea un nodo que está entre dos nodos. Se pone este nodo en la posición que el usuario quería.
La próxima función es sobre la búsqueda de un elemento en la lista. Se utiliza una búsqueda lineal porque en el código se puede crear una lista con elementos que no estén ordenados y también se pueden repetir. Entonces se crea una variable contador para encontrar la posición en el caso de que se encuentre el elemento. Se crea un nodo que se llama actual, que, que tiene los mismos datos que cabeza. O sea, en el bucle while lo que se hace es que se va a comparar cada nodo de la lista, empezando desde la cabeza hasta la cola, hasta el último nodo. Bueno, en el caso de que actual dato es igual a clave, o sea, la referencia, bueno, no la referencia, sino que el dato que esté en el nodo sea igual a la clave, pues quiere decir que se encontró el dato que se estaba buscando. Se le dice al usuario que el valor se encuentra en la posición contador. La variable contador pues es la posición en la que está, o el número de las vueltas que lleva el bucle while utilizando esta variable. Y, y si no se encuentra, pues quiere decir que el valor no se encuentra. Entonces se le muestra al usuario lo mismo, el valor no se encuentra en la lista. Si se encuentra, pues se utiliza un return para salir ya de la función y que ya no dé vueltas el bucle. Ahora esta función es sobre eliminar un nodo, el primer nodo de la lista. Se crea un nodo que se llama próximo nodo. Próximo nodo es igual a la referencia de la cabeza, es decir, próximo nodo es igual al segundo nodo de la lista. Después se elimina cabeza y después cabeza se fija a próximo nodo, es decir, pues se elimina en la lista el primer nodo y el segundo nodo de la lista pues se fija como la cabeza. La próxima función es para eliminar el último nodo de la lista. Se crea un nodo que se llama actual y sus datos va a ser igual a cabeza. Después se utiliza un bucle while. Este bucle es para buscar el antepenúltimo nodo de la lista para cambiar su referencia hacia el penúltimo nodo, el que será la próxima cola de la lista. Es decir, se busca el nodo antepenúltimo para ponerle a ese nodo la referencia del penúltimo nodo. Y el último nodo de la lista pues se va a eliminar. El penúltimo va a ser la cola y el antepenúltimo pues va a dirigirse hacia el penúltimo, que va a ser el último. Se elimina la referencia hacia el último nodo o la cola y al final pues la referencia del nodo actual va a ser igual a null, porque la referencia de actual va a dirigir hacia el último nodo o la cola. La próxima función es para eliminar un nodo a partir de una posición dada. Se crean dos nodos, actual y temp o temporal. El nodo actual va a tener los mismos datos que cabeza. Después empieza un bucle for. Este bucle busca el nodo anterior del nodo con la posición elegida para cambiar su referencia. Pues esta función utiliza las mismas, acciones parecidas a cuando se quiere insertar un nodo dentro de dos nodos. Pues se hace el bucle. Si se llega a la cabeza de la lista, pues quiere decir que el usuario ingresó a una posición inválida. En este caso, pues se le muestra al usuario un error. Si no, se actualizan los datos del nodo actual hacia el próximo nodo de la lista para irse hacia el próximo nodo. Cuando i sea menor a posición, pues ahora estamos en la posición penúltima o la posición anterior a la posición que se eligió. Cuando se llegue a esto, el nodo temporal va a ser igual a la referencia del nodo actual y la referencia de actual va a ser igual a la referencia de temporal y después se va a eliminar temporal. La próxima función es para mostrar los elementos del nodo. Pues se utiliza un nodo que se llama actual y empieza con los mismos datos de cabeza hasta llegar al último nodo de la lista o la cola. Se utiliza un bucle while que va hasta que actual sea igual, que tenga la referencia que la cola de la lista, y pues se muestra cada elemento de
a cada vuelta pues se muestra el nodo de cada nodo. Después de mostrar 10 elementos pues se hace un salto de línea para que se vea más legible los datos de los nodos. Bueno, esta es la parte principal del código. Se utiliza una clase llamada lista y después se entra un bucle while. Dependiendo de las funciones que elija el usuario, se le muestra al usuario la lista y los elementos de la lista, el tamaño de la lista y pues el menú. Después se entra una condicional OPC. En el primero de los casos es para insertar un elemento. Se le pide al usuario ingresar el valor que desea insertar a la lista. Si la lista no tiene nodos, el valor que se quiere insertar se utilizará la función nuevo nodo final, en el caso en el que no hay nodos. Si la lista tiene uno o dos elementos, se dará dos opciones al usuario, al final o al inicio de la lista. En el otro caso, si la lista tiene al menos 3 elementos, se le dará al usuario las 3 opciones, la opción de poner el nodo al final, al inicio o en una posición específica. Y en los otros casos, en el otro caso de las opciones que ponga el usuario, pues se le muestra un mensaje que se llama error. Después, si el usuario quiere una posición específica, se entra a una condicional switch. En el caso de que OPC2 sea igual a 1, se utiliza la función nuevo nodo al final. Si en el caso de los dos, pues es para que nuevo nodo sea inicio, al inicio, se meta un nodo al inicio. Pues la variable contador lista pues se utiliza para contar cuántos elementos hay en la lista. El caso 3 es para cuando el usuario quiera poner una posición específica. En este caso se le pide al usuario la posición, y si la posición es igual a 0, se utiliza la función nuevo nodo inicio, o sea, meter un nodo nuevo al inicio. Si la posición es el último nodo o la cola, pues se utiliza la función nuevo nodo final, se mete un nodo al final. Y el último de los casos es inválido, pues en el caso de que posición sea igual o mayor o igual a contador lista, pues el usuario puso una posición que no existe y se le muestra al usuario un error. En el último caso, pues es en el que si la posición elegida no es ni la primera o última posición, es decir, el nodo que está en la posición elegida está entre dos nodos. En este caso, pues ya se puede utilizar la función nuevo nodo posición. Y esta función, pues ya hablamos sobre cómo funciona. Necesita que entre un valor y la posición. Bueno, en el caso 2 de la condicional es para buscar un elemento y pues se le pide al usuario la clave que quiere buscar y se utiliza la función búsqueda lineal y pues se hace una búsqueda pues utilizando una búsqueda lineal. En el caso 3 es para eliminar un elemento de la lista y es muy parecido a lo que se hace con insertar, con estas condicionales. Si contador de lista es igual a 0, o sea, si la lista es vacía, pues se le muestra al usuario un mensaje que se llama error, la lista está vacía. Si no, si contador lista es igual a 1, o sea, si tiene un elemento, pues se utiliza OPC3, que OPC3 sea igual a 2. OPC3 es igual, eso lo vamos a ver después. Otro caso es que contador lista sea igual a 2. En este caso pues se le puede mostrar al usuario dos opciones: qué nodo desea eliminar, que se elimine el nodo que está al final o al inicio de la lista. Si no, si contador lista es igual o mayor que 3, pues ya se le puede mostrar tres funciones: eliminar el nodo final, el nodo inicial o eliminar un nodo en una posición dada o específica. En el otro de los casos pues es que el usuario puso una opción que inválida y se le muestra al usuario un error. Ahora se entra a otra condicional parecido a lo que se hizo en insertar. Si OPC3 es igual a 1, pues el usuario quiere que eliminemos el final, el nodo final de la lista, y se le quita 1 a la variable contador lista porque se eliminó un nodo. OPC3 en el caso 2 es para eliminar un nodo al inicio de la lista, y en el caso 3 es para eliminar un nodo con una posición dada.
Entonces se le pide al usuario que ingrese la posición donde desea eliminar el valor y se entra una condicional if. Si posición es igual a 0, pues se utiliza la función que para eliminar un nodo al inicio, si el usuario puso la posición 0. Si posición es igual a contador lista, es decir, que posición es la última posición de la lista, pues se utiliza la función eliminar final. Si posición es igual o mayor que contador lista, pues en este caso el usuario puso una posición que no existe y se le muestra al usuario error. Y en los otros casos ya podemos utilizar la función eliminar a partir de una posición. Pues en estas tres, si utilizamos estas tres funciones, pues eliminamos un nodo de la lista y pues se le muestra se le quita 1 a la variable contador lista. Y pues ya salimos del caso de eliminar un nodo, y pues el último caso es para salir del bucle while, y pues es el final del código. Ahora vamos a ver el funcionamiento del programa. Vamos a compilar. Ahora se nos muestra una lista enlazada vacía y el tamaño de la lista, que es 0. Ahora vamos a utilizar la función insertar. Vamos a ingresar el valor 0. Insertamos otro que se llama 1. Ahora tenemos la opción de insertarlo al final o al inicio de la lista. Vamos a poner al final. Vamos a insertar otro elemento al final de la línea de la lista. Vamos a insertar otro al final de la lista. Ahora vamos a insertar uno 7. Ahora tenemos tres opciones. Vamos a meter el valor 7 al inicio de la lista. Entonces todos los elementos se van a mover hacia la derecha al inicio de la lista. Ahora el tamaño de la lista es igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos a meter el número 99. Vamos a utilizar la función una posición específica. Queremos meter este valor en la posición 1, donde está 0. Entonces todos estos elementos se van a mover hacia la derecha. Vamos a utilizar una posición específica y la posición va a ser 1. Bueno, ahora vamos a buscar la otra función, que es buscar elemento de la lista. Vamos a buscar un elemento, el primer elemento, que es 7. El elemento se encuentra en la posición 0 de la lista, que es esta. Vamos a buscar el último, que es igual a 3. Y se nos muestra que el valor se encuentra en la posición 5 de la lista. Ahora vamos a buscar uno que está en medio, que es el 0. Vamos a buscar el elemento 0 en la lista y se nos muestra que el valor 0 se encuentra en la posición 2 de la lista. Ahora vamos a buscar un elemento que no está en la lista. Vamos a utilizar este, que no está en la lista. Se nos muestra que el valor no se encuentra en la lista. Ahora vamos a ver la función de eliminar. Como tenemos muchos elementos, pues tenemos las tres opciones. La primera opción es para eliminar el nodo final, o sea, para eliminar 3. Vamos a eliminar ahora el nodo inicial, que es 7. Vamos a poner 2 para eliminar el nodo inicial. Vamos a usar la otra función, que es para eliminar un nodo a partir de una posición específica. Vamos a eliminar el número 1, pues que está en la posición 0, 1, 2, la posición 2. Entonces ahora podemos eliminar todos los elementos de la lista usando la primera función final. Ahora ya eliminamos todos los elementos de la lista. Ahora la lista está vacía otra vez y pues la última opción es para salir del programa.